Cordial saludo, estimada profesora Caterina. Por medio de este breve video queremos exponerle nuestro trabajo de investigación, denominado Factores desencadenantes de violencia escolar en los adolescentes. Mi compañera Karen Dayana Santos, Carol Fernanda Paricio y María Judith Blanco, quien le habla. Bueno, la violencia es un fenómeno muy persistente en nuestra sociedad que se presenta en diferentes maneras, en diferentes ámbitos, ya sea violencia escolar contra la mujer, infantil, puede ser violencia física, psicológica, sexual, entre otros. Este trabajo abordaremos principalmente el tema de la violencia escolar que afecta a los niños y jóvenes y que es un fenómeno muy complejo que ha aumentado en los últimos años. Esta violencia está influenciada por el uso del poder y la fuerza es un tipo de conducta violenta que se utiliza para relacionarse y que puede afectar la interacción personal y emocional con los otros. Este tipo de violencia se da debido a que un estudiante quiere mantener su estatus dentro del aula, siendo el popular, el poderoso, el cool de sus compañeros, llegando a generar la violencia como un método de mantener y defender ese rango. Bueno, desde diversas teorías se ha buscado explicar por qué se produce este tipo de comportamiento agresivo en los establecimientos escolares. Algunos de ellos son, tenemos el conductismo, que se enfoca en el comportamiento humano en el modo en que los organismos responden ante estímulos. Tenemos el estímulo-respuesta y el condicionamiento, refuerzo y castigo. También tenemos la teoría del aprendizaje social por Albert Bandura. Sostiene que la conducta agresiva puede ser adquirida mediante la observación e imitación de diversos modelos agresivos y no se deriva de una pulsión agresiva innata. Tenemos también para el humanismo, la persona con un comportamiento violento en su totalidad, en la cual se interrelaciona factores físicos y emocionales, así la comprensión de la agresividad humana no asume la agresión como un problema inherente a un individuo, puesto que el hombre no es esencia o conjunto de características que lo definen de una vez y para siempre. En las últimas décadas, el aumento de incidencias relacionados con la violencia física, emocional y psicológica en entornos escolares ha generado una preocupación creciente. Desde diversas investigaciones buscamos abordar esta problemática identificando el siguiente antecedente. Desde la investigación y evaluaciones de la estructura de la violencia escolar en la comunidad educativa de la ciudad de Barranquilla, se empleó una metodología cualitativa en la cual ella buscó explorar y describir. Los resultados obtenidos señalan que las manifestaciones de violencia escolar se dan con mayor frecuencia por diversos factores: intolerancia, diferencia de clases sociales, discriminación, falta de autoridad y desigualdad social. Con base a ello diseñamos nuestra pregunta problema: ¿cuáles son los factores desencadenantes de la violencia escolar en los adolescentes? Bueno, tenemos también los objetivos de esta investigación. El general es identificar los factores desencadenantes de violencia escolar en los adolescentes. Los específicos, describir cuáles son las posibles situaciones que desencadenan los conflictos entre los estudiantes. Explorar las posibles estrategias de intervención para prevenir la violencia escolar. Analizar las percepciones frecuentes e incidencias de la violencia escolar en los estudiantes. Bueno, ahora encontramos la metodología. La violencia es una problemática social que afecta a los estudiantes. Con el fin de poder comprender este fenómeno, buscar una posible intervención, hemos llevado a cabo una investigación cualitativa que se centra en la revisión bibliográfica de diversos artículos relacionados con la violencia escolar. Ese tipo de metodología se ha utilizado para recolectar información valiosa y analizar de manera crítica los hallazgos existentes sobre esta violencia. La selección de estos artículos se hizo una búsqueda exhaustiva utilizando palabras claves como la violencia o agresión en el entorno educativo. Se abordó un total de 7 documentos, de los cuales se seleccionó uno, donde se estudiaron diferentes aspectos de la violencia, como las causas, las consecuencias, los factores de riesgo, entre otros. Esta búsqueda fue indagada en bases de datos como Cielo, Office, Real y Evesco, entre otras. Para garantizar la calidad de los artículos seleccionados, se estableció los criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron aquellos estudios publicados en revistas científicas que abordaron la violencia escolar entre pares escritas en los últimos 6 años y que presentaban evidencia empírica relevante. Por otra parte, se excluyeron los estudios que no cumplían con estos criterios. Una vez seleccionados los artículos relevantes, se procedió a realizar un análisis riguroso de su contenido. Se extrajeron datos relacionados con la definición y contextualización de violencia escolar, así como los factores que contribuyen a su aparición. Además, se identificaron las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y emocionales de la violencia escolar, así como las estrategias de prevención e intervención propuestas por los investigadores.
Bueno, ahora encontramos los resultados. A través de un análisis del documento que tiene como título Evaluación de la estructura de la violencia escolar en la comunidad educativa distrital Bretaña Norte de la ciudad de Barranquilla, se esperó poder encontrar los siguientes resultados. Por medio de esta investigación queremos dar una breve explicación sobre la incidencia, la percepción y la frecuencia de la violencia escolar. Se hizo un análisis, la percepción de la violencia. Se hizo un análisis de la percepción por parte de los estudiantes, la que nos permitió entender cómo afecta la violencia escolar a cada miembro de la comunidad educativa, haciendo un énfasis en el predominio, las causas, los efectos y las tendencias. Estos aspectos son detonados por la intolerancia, la falta de empatía y la discriminación. En algunos casos, la violencia escolar está asociada al maltrato familiar en los agresores o un estado socioeconómico bajo, y encontramos que las víctimas de estos agresores son blanco fácil debido a su raza, su sexo, su religión, entre otros, ocasionando en estas víctimas un bajo rendimiento académico, baja autoestima o sentimientos de angustia y tristeza. La siguiente tabla, denominada la incidencia de la violencia escolar en los adolescentes, se puede identificar que en algunas ocasiones el agresor se manifiesta con un sentimiento de superioridad en algunas situaciones en las que los adolescentes llegan a ocupar el puesto de popular y recurren a la violencia a través de golpes, patadas o insultos. Con el fin de ocupar y mantenerse en ese puesto, no implementan las normas de convivencia y tienen como consecuencia una afectación negativa a la hora de relacionarse con los demás estudiantes, generando malas relaciones académicas y sociales. Bueno, para finalizar en este análisis de resultados de las tablas encontramos la frecuencia de la violencia psicológica y emocional. Podemos identificar a esos estudiantes que son catalogados como víctimas y agresores. Con mayor frecuencia presentan alteraciones tanto psicológicas como emocionales, lo cual conllevan a un rechazo desde el agresor hacia la víctima, ya sea de manera verbal, física o emocional, siendo los principales factores de agresión. Discusión. Los resultados obtenidos muestran un análisis detallado de cómo los adolescentes perciben la violencia desde diversas perspectivas. A través de ellos se logra identificar el predominio de la percepción del estudiante ante la violencia. Este tipo de violencia es causada por discriminación, intolerancia, diferencias y autoridad, buscando el agresor sentirse superior a los demás. Por otra parte, se identificaron los principales factores de agresión, entre ellos la apariencia física, diferencia entre clases sociales, intolerancia y condiciones socioeconómicas. La participación de estos estudiantes en esta investigación de violencia escolar fue voluntaria. Se propone un boceto de consentimiento informado que garantice esa libertad y autonomía. Por otra parte, se enfatizó que la violencia escolar es un fenómeno persistente que impacta a los adolescentes, afectando esas relaciones interpersonales y emocionales de los jóvenes. También se hace referencia a diversas teorías que explican este comportamiento agresivo. Para finalizar, esta discusión es muy importante que se empiecen a hacer varios estudios y capacitaciones en que se informen sobre la violencia escolar, abordando la importancia de promover la tolerancia y el respeto para prevenir y mitigar esta problemática, así como la necesidad de involucrar tanto a los estudiantes como los docentes y los padres de familia en este proceso de capacitación para combatir la violencia escolar de manera efectiva. La complejidad de este fenómeno requiere estrategias integrales que consideren tanto a los factores individuales como los contextuales, para lograr un abordaje de este fenómeno que afecta negativamente a la sociedad. Como conclusión, este análisis de resultados sobre la violencia escolar revela que este fenómeno se caracteriza por una agresividad injustificada. Se identificaron diversas causas como la discriminación, la intolerancia, los cuales generan efectos en el rendimiento académico, en la autoestima de los estudiantes que son víctimas. También se evidenció que la violencia psicológica y emocional fue muy frecuente, evidenciando patrones culturales y familiares. Por otra parte, la intolerancia es el principal combustible para que se desarrolle esta violencia escolar, generando mucho impacto negativo en la convivencia escolar. A través de diversas teorías intentamos dar una breve explicación de la violencia escolar en los establecimientos educativos. Desde la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura señala que las conductas agresivas son adquiridas por medio de la observación e imitación de diversos modelos agresivos. En la presente investigación se encuentran algunos factores relacionados con esta teoría, los cuales son: en algunos adolescentes se identifica maltrato familiar por parte de sus padres en su niñez o alguna ocasión fueron testigos de violencia. Por otra parte, el conductismo es el que se enfoca en el estudio del comportamiento humano observable. Según esta teoría, la violencia escolar está influenciada por factores externos, eh, generando estímulos que ocasionan este tipo de violencia. Desde la teoría objetal de Freud se centra en la forma en cómo los individuos interactúan con los demás y con objetos
externos en su entorno, principalmente en los primeros años de vida. A través de esta teoría se comprende el entorno en el que viven el agresor, ocasionando que se vea la violencia de manera común para solucionar los conflictos. Y para finalizar, tenemos la teoría del humanismo. Se centra en que los individuos tienen una tendencia innata hacia el crecimiento personal y autorrealización. De esta teoría se ven afectados estos dos aspectos, ya sea en el agresor o en la víctima, buscando atención, reconocimiento o satisfacción de estas necesidades por medio de la agresión física, emocional, psicológica y verbal. En resumen, este estudio pone de manifiesto la importancia de comprender esas causas y consecuencias de la violencia escolar en los que se consideran los aspectos individuales como los contextuales que influyen en su aparición. Destacar la necesidad de promover la tolerancia y el respeto en el ámbito escolar para que de una u otra manera se pueda mitigar esta violencia. Muchas gracias por su atención.